No vas a creer lo que pasó ese mediodía en la ladera norte de Mount St. Helens. El sol estaba alto, el aire era claro como vidrio, y aún así, todo se volvió extraño cuando una pareja de ancianos salió del pinar con los ojos vidriosos, tambaleándose como si hubieran visto un accidente. Él llevaba una gorra descolorida con el logo de un aserradero. Ella tenía las manos embarradas hasta las muñecas, y los dos repetían, entrecortados, que una voz grave les había hablado desde los árboles. No era eco, no era gente. Era algo más grande que cualquier cosa que hubiera cruzado ese bosque. Yo no estaba a más de 20 pasos cuando los vi, y te juro que el silencio de mediodía se sintió como una sala de hospital antes de una mala noticia. Si te gustan estas historias y querés que sigamos destapando lo que nadie cuenta, apóyame con un like, suscríbete al canal y contame desde dónde me escuchás. Ahora te digo lo que vi. El marido se llamaba Harold, 76, espalda curvada, dedos nudosos. Ella, Ruth, 73, mirada clara de alguien que ha visto demasiadas tormentas. Iban a recoger moras en un borde del sendero Ape Canyon, un nombre que siempre me sonó a broma pesada hasta ese día. Dijo Harold que escuchó primero el crujido, no un chasquido de ramitas ligeras, sino el lamento profundo de una rama gruesa cediendo bajo un peso descomunal, como cuando un tronco húmedo se rinde. Luego vino el olor. Ruth se llevó la manga a la nariz y me miró con el ceño parado. Tierra húmeda, sudor agrio, podredumbre vieja. Una mezcla tan fuerte que parecía tener uñas y raspar por dentro de la garganta. Nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor, dijo. Y lo dijo como si estuviera repitiendo una frase que le habían clavado. Me pidieron caminar con ellos hasta el claro. El sol recortaba sombras nítidas, los helechos vibraban con el zumbido de insectos, y cada paso parecía demasiado ruidoso. Harold señaló hacia unos alisos y dijo que la voz vino desde allí, baja, rugosa, como si alguien hablara desde un tambor. No era un idioma que él conociera. Era más bien una cadencia, sílabas gordas, un ritmo que te presionaba el pecho. Ruth agregó que lo sintió más que escucharlo, como una vibración que te pasa por los huesos. Les temblaban los hombros. Se había parado frente a ellos. No lo vieron completo, solo una sombra enorme que se asomó entre troncos. 2 metros y medio, quizá más, murmuró Harold. Hombros como una puerta, brazos de tronco. Y yo pensé en todas las historias viejas que los guardabosques cuentan y que uno ríe con cerveza en la mano. El detalle que me clavó fue la descripción de los pies. Ruth, con esa precisión de abuela que enrolla lana, dijo que escuchó cómo la tierra succionaba algo pesado, una suela imposible que se soltaba del barro. Y luego los vieron retirarse, puntas abiertas, paso lento pero largo, como si cada pisada pudiera partir una piedra. El olor no se iba, al contrario, parecía quedarse pegado a las hojas. Harold juró que la voz repitió algo 2 veces, un arrullo grave, y que él respondió sin querer, un hola tímido, igual que un niño. La sombra se quedó quieta, respirando. Ruth marcó con la mano el ritmo. Así, dijo, así respiraba, un fuelle grave que llenaba el claro. Y era de día, pleno día, sin bruma, sin luna, sin cuentos de fogata. Yo avancé primero porque, no sé por qué, pensé que si había un truco, lo vería antes. Me acerqué a los alisos. El suelo estaba húmedo, oscuro, con restos de mora aplastada. Las moscas daban vueltas como si alguien hubiera dejado carne afuera. Una sensación espesa, pegajosa, me cubrió la lengua. No era miedo todavía, era anticipación. Las ramas altas presentaban hojas arrancadas a una altura absurda, como si una mano enorme hubiera pasado coleccionando verdes. Miré a Harold. ¿Desde aquí? Él asintió sin hablar. Un golpe seco sonó, no lejos, y me vino el impulso idiota de decir, ¿hola? No dije nada. El bosque respondió con otro crujido, más profundo, acompañado de esa respiración que Ruth había dibujado con el aire. No se parecía a un oso, no se parecía a un ciervo. Era un cuerpo demasiado grande, un pecho que soplaba como un horno. Entonces lo olí de golpe, como si me metieran la cabeza en una bolsa húmeda. Tierra, sudor, podredumbre. Te hace parpadear y tragar saliva. Nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Lo pensé, sí, pero esta vez lo sentí como si me lo grabaran detrás de la nuca. Ruth tiró de mi manga. No nos quiere aquí, dijo con la voz hecha trizas. Y en ese margen, entre el aliso y una roca cubierta de musgo, lo vi. No el cuerpo entero, apenas su sombra recortada moviéndose un palmo, como una marea negra que pega y se retira. El sol le pegaba por detrás y el mundo se achicó a esa esquina. Bajé la mirada para asegurarme de que no me lo estaba inventando, y ahí estaban,
2 huellas abiertas en el barro, profundas como cuencos, marcando talón y dedos en abanico, el doble de largas que mi bota. Sentí que algo me miraba desde arriba, y el aire entero, pleno mediodía, se hizo pesado como una noche sin ventanas. Él no quiso moverse al principio, con las huellas todavía frescas a sus pies y el mediodía clavado en la nuca como un foco caliente. Pero Harold y Ruth lo miraban esperando una decisión. Así que respiró hondo y los condujo hacia el claro abierto donde la sombra había respirado. La luz caía limpia entre los alisos, y aún así el olor seguía en suspensión, esa mezcla áspera de tierra húmeda, sudor y podredumbre que raspaba la lengua. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor, y él lo supo con la certeza simple con la que uno sabe que el fuego quema. A pocos metros, una mata de salal aplastada marcaba un paso reciente, y por encima, a la altura de un segundo piso, hojas arrancadas en mechones colgaban como cintas desgarradas. Harold habló poco, apenas para señalar con la mano la dirección donde la voz había vibrado, un gesto que parecía temblar solo. Apareció entonces otro testigo, un pescador con la caña en la espalda y una camisa de cuadros sudada que venía por el sendero como quien se niega a mirar atrás. Se llamaba Dennis y al ver a la pareja se detuvo. Dijo que también lo había olido río abajo, cerca de un tronco caído donde el agua se remansa. Dijo que escuchó 2 pasos lentos, cada uno acompañado por un crujido profundo como de raíz que se parte. No era oso, insistió. Los osos pisan distinto, más blandos. Esto sonaba a alguien arrastrando el mundo. Él notó la palidez de Denise, ese rastro de miedo viejo que no se fabrica, y lo invitó a quedarse cerca. Harold murmuró, habló, y Denise bajó la vista como si el suelo pudiera confirmar o negar una blasfemia. Decidieron avanzar en línea, con él adelante, Ruth detrás, Harold apoyado en una rama gruesa que usaba como bastón, y Denise cubriendo la retaguardia con la mirada clavada en los márgenes del bosque. El sendero se abría por momentos y se cerraba en túneles verdes. Cada tanto, el sol rebotaba en los helechos y los enceguecía por un segundo. Fue en una de esas ventanas de luz cuando él vio, sobre la corteza de un aliso, marcas altas, horizontales, que no parecían de cuchillo ni de herramienta, sino de uñas anchas, paralelas. Como si una mano del grosor de un tronco hubiera rasgado la madera fresca, solo para decir, pasé por aquí. Los 4 se quedaron mirando en silencio. Una mosca se posó en la marca y se alejó borracha, y el olor se intensificó como si alguien hubiera sacudido una manta sucia. A la derecha, el suelo cambiaba de musgo a barro oscuro, y las huellas reaparecieron, más profundas, abiertas como abanicos enormes, con talón hundido y dedos separados marcando surcos individuales. Él colocó su bota al lado y vio la comparación obscena. Eran el doble de largas y casi el triple de anchas. Si aquello caminaba sin esfuerzo, debía pesar como una moto con hombre encima, quizá más. Ruth no quiso mirar mucho. Sus hombros vibraban como al frío, aunque el calor del día les pegaba en la nuca. Él se agachó y pasó el dedo por el borde de una pisada. El agua resumó lenta, reciente. Algo respiró en el bosque, grave y rítmico, y la vibración vino primero por el pecho y luego por los oídos. No era viento, era un pecho monstruoso llenando y vaciando el aire. Entonces, otra voz se sumó al misterio. Un guardabosques joven, con radio en el hombro y la piel roja por el sol, apareció desde el cruce inferior. Había recibido un llamado por ruidos anómalos en Ape Canyon y vino a echar un vistazo. Se llamaba Morales. Al acercarse, frunció la nariz. Oso muerto quizá, dijo, pero sus ojos cayeron sobre las huellas y el gesto se le rompió. ¿Quién hizo esto? Nadie respondió. Él señaló las marcas en el árbol, elevó la mano hasta donde el codo no le alcanzó y soltó un silbido breve. El bosque respondió con un crujido, otro más, como si alguien gigantesco cambiara el peso de un pie al otro. Los 4, más Morales, formaron un semicírculo sin acordarlo, espalda a espalda, mirando en todas direcciones. El mediodía vibraba, con una quietud extraña, y de pronto las ardillas callaron, y el zumbido de los insectos pareció apagarse. Morales habló por radio en voz baja pidiendo otra unidad por precaución. Mientras esperaba, él vio a un costado un montículo de ramas trenzadas. No un nido perfecto, sino un montón deliberado junto a un tronco hueco. Había en medio una piedra plana, y sobre la piedra, ordenadas, 3 moras aplastadas y un trozo de cordel azul. Ruth soltó un gemido opaco. Llevaba un cordel así en la cesta, dijo, y apretó la boca. Aquello no parecía abandono. Parecía una mesa pobre dejando un mensaje simple.
La respiración grave volvió, más cerca, con un arrastre de aire que hizo vibrar las hojas del salal. Él sintió que el sol, aún alto, se apagaba bajo una sombra que no veía, como si una nube cuadrada hubiera pasado sobre sus cabezas. El olor los golpeó tan de lleno que Morales levantó la mano, como deteniendo a alguien invisible. Ruth susurró, nos habló. Harold le apretó los dedos. Y entonces, desde los alisos, la voz surgió otra vez, baja, áspera, como si saliera de un barril profundo. No fue un rugido, fueron palabras gordas, rotas, pero nítidas en el ritmo, y todos las escucharon iguales, clavadas en el pecho. Harold, Ruth. No. Él sintió que el calor del mediodía se volvía hielo al entender que aquello no repetía cualquier cosa. Estaba diciendo sus nombres. Él no supo si el miedo entró por el olor o por la forma en que el silencio se juntó de golpe, pero el cuerpo le pidió quedarse quieto, y aún así, avanzó un paso, porque algo en esa voz ronca que había pronunciado Harold y Ruth lo empujaba como una marea lenta. El guardabosques Morales, con la radio apretada al pecho, le susurró que no se separe. Denise tragó saliva tan fuerte que se oyó, y la pareja de ancianos se tomó de la mano como si midiera el pulso del otro para no desaparecer. El mediodía seguía siendo mediodía, con el cielo limpio sobre Mount St. Helens, pero ahí abajo la luz parecía filtrarse por barro. La sombra de algo inmenso pasaba y volvía, sin mostrarse, y el olor a tierra húmeda. Sudor rancio y podredumbre se hizo más duro, más áspero, una lija en la lengua. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor, y él sintió que esas palabras eran ya un rezo, una defensa pobre contra lo que respiraba al otro lado de los alisos. A 1 metro del montón de ramas trenzadas, que ahora notaron olía igual de fuerte que una madriguera usada, reaparecían huellas recientes, profundas, con los dedos abiertos marcando surcos separados, tan grandes que si uno metía la mano en la concavidad no tocaba los bordes. El talón hundido tenía un escalón en el barro que solo puede dejar quien camina con el peso de un animal que no existe en los folletos del parque. Morales señaló las marcas más altas en la corteza, esas líneas paralelas, y levantó el mentón como preguntando si aquello era broma. Pero a él le temblaron los músculos de las mejillas porque vio, pegados en la resina fresca, pelos oscuros, largos, gruesos como pinceles mojados. El bosque crujió a su izquierda, no como cuando una rama se parte al azar, sino como cuando alguien cambia de pierna y su hombro roza los árboles. El sonido vino acompañado de una respiración grave, pesada, el fuelle de un pecho gigantesco llenando y vaciando el claro, y el aire se movió contra sus camisetas como un suspiro de horno. Harold murmuró que la voz había dicho no, como un padre que aparta a un niño del fuego, y Ruth, con los ojos húmedos, apretó el cordel azul que había quedado sobre la piedra. Juró que era de su cesta, que eso significaba que la cosa los conocía de cerca, que los había seguido. Él sintió entonces el dilema clavársele entre las costillas. Morales deslizó la mano hacia la funda del spray de pimienta y, por reflejo, él casi dijo, no lo hagas, porque si algo mide más de 2,5 metros, con hombros anchos como una puerta y brazos del grosor de un tronco, si ese volumen respira así y huele así, si deja huellas que parecen pozos, ¿qué hará cuando lo ataquen? El guardabosques lo miró y bajó la mano 1 centímetro, como si entendiera sin palabras. Una piedra del tamaño de un puño salió desde los árboles y cayó a un lado, sin golpearlos, como una advertencia serena. Denise dio un salto y soltó un insulto entre dientes. Otro crujido, más cerca, y el sol se apagó un instante sobre las hojas de salal, no por nubes, sino por una sombra que tapó un parche de luz. Él alzó la vista y vio, apenas, la línea de un hombro inmenso moverse detrás de 3 troncos, una curva imposible, y el olor subió como vapor de fosa. El fuelle respiró 2 veces, y la voz regresó, más nítida, tallada en sílabas gruesas. No. Ir. Todo en él quiso obedecer, pero Harold, encogido de orgullo y miedo, dio un paso al frente, levantó la mano vacía y dijo, gracias, como si entregara un rezo al viento. Ruth le tocó el codo y lo quiso traer de vuelta. El monte respondió con un golpe seco de talón contra barro, un estampido grave que vibró en el suelo y dejó otra marca abierta, fresca, tan cerca que el salpicón de agua negra les manchó los pantalones. Él miró el borde de esa huella nueva y vio el agua temblar dentro, como un caldo en un plato hondo. El pie, que debía ser el doble de su bota, había dejado el dibujo completo de los dedos, abanico perfecto.
uñas gruesas impresas como cucharadas. Nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor, lo repitió ahora en voz baja, como si rezara la clave para no romperse. Morales volvió a la radio. Pidió que nadie entre al cañón por el momento. Afluencia cero, dijo, y el aire le devolvió un ronquido corto que no era amenaza, pero tampoco bienvenida. Entonces sucedió algo que cambió el pulso de todos. Desde la sombra, un brazo descomunal salió apenas, no entero. Solo la sección del antebrazo peludo, oscuro, con músculo de tronco corriendo por debajo, y dejó, con cuidado imposible en algo tan grande, el cordel azul sobre las moras aplastadas, empujándolo con la punta de un dedo grueso. El gesto fue torpe y tierno a la vez, y el olor los golpeó como una pared. Morales se tensó. Harold dio otro paso. Ruth susurró, «No se entiende». Denise dijo, «No te acerques». Y él sintió que el siguiente movimiento decidiría si esto terminaba en historia o en sangre. El brazo se retiró y un crujido creciente anunció que aquello cambiaba el peso de un pie al otro. Preparándose, la respiración se aceleró, las hojas vibraron, y el monte entero pareció sostener el aire cuando la sombra inició un paso hacia el claro. Él lo vio entrar al claro como entra una sombra que sabe que el sol no puede con ella. Primero el hombro, luego la curva del pecho, después el perfil de la cabeza y, por fin, el cuerpo entero. Una mole de más de 2,5 metros que empequeñecía los alisos a su alrededor, con hombros tan anchos como una puerta, y brazos del grosor de un tronco que colgaban pesados, listos para partir el aire. La luz del mediodía se quebró en su pelaje oscuro, mate, en mechones apelmazados por barro seco. Una nube invisible parecía caminar con él, el olor penetrante y nauseabundo a tierra húmeda, sudor y podredumbre golpeándoles los dientes como una bofetada. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. La respiración le nacía abajo, desde el vientre, grave, rítmica. Cada exhalación empujaba las hojas del salal. Cada inhalación succionaba el silencio como si lo bebiera. Se detuvo a 2 zancadas del montón de ramas trenzadas, y ahí delante de todos levantó la cabeza y los miró, moviendo apenas la mandíbula como si estuviera probando palabras que su garganta no estaba hecha para decir. Morales retrocedió un paso sin despegar los ojos, mano a medio camino del spray. Dennis clavó los pies y apretó la caña de pescar como si fuera un poste de luz. Harold y Ruth se quedaron de piedra, unidos por los dedos, con la respiración prendida en la garganta. Él sintió que el mediodía, a pesar de su brillo duro, se volvía de un gris espeso, porque la sombra del gigante tapaba el claro entero, como si una nube cuadrada hubiera bajado hasta tocar los troncos. El Bigfoot adelantó un pie y la tierra respondió con un sonido húmedo, una succión que dejó otra huella imposible, abierta como un abanico con dedos marcados en relieves separados, uñas impresionadas como cucharadas. Los músculos, que bajo el pelaje eran cuerdas vivas, se tensaron un momento. El pecho se infló y la voz surgió otra vez, breve, rota, grave. «No, ir aquí». No era amenaza todavía, era una frontera. Harold, con dignidad absurda, levantó una mano y dijo, «Nos vamos». Voz de hombre que pide permiso en su propio patio. Ruth asintió con la cabeza, los ojos fijos en la boca oscura de aquella cara ancha, donde un hueso prominente formaba el arco de la ceja y proyectaba sombras sobre unos ojos pequeños, brillantes, casi humanos. El olor arremetió, más fuerte, como si el sol lo calentara y lo multiplicara. Tierra húmeda con sudor agrio y podredumbre vieja. Él tragó saliva y le ardió la garganta. Nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor, pensó, ahora como un mantra que se le pegó a la lengua. Entonces, un crujido fuera de compás pendió del lado del río. Una figura joven con gorra, que venía corriendo del estacionamiento con el celular en alto, apareció de golpe, grabando como si cazara un premio. No oyó la radio de Morales ni el «detente», que se escapó del semicírculo. El chico pisó barro, resbaló un poco, y la pantalla titiló hacia el monstruo. El Bigfoot giró la cabeza con un movimiento seco. Sus hombros anchos taparon aún más la luz. Un rugido corto le nació del pecho, no como un león, más profundo como un derrumbe por dentro de una caverna. El chico hizo un ademán para acercarse. El gigante dio 2 zancadas. En cada paso el mundo crujió como madera vieja. Las huellas nuevas quedaron tan profundas que el agua brotó oscura alrededor. Él alcanzó a ver la planta del pie en el aire, más larga que su antebrazo, con almohadillas gruesas, sucias, y una piel agrietada que brillaba como cuero mojado. Morales se lanzó, agarró al chico de la cintura y lo empujó hacia atrás.
gritándole que no lo mirara fijamente. Dennis, sin soltar la caña, le barrió las piernas para que cayera al costado. Harold y Ruth se pegaron al tronco hueco como si fuera una puerta que los tragara. El Bigfoot se detuvo a 1 metro del guardabosques. El olor, insoportable, les arrancó lágrimas de reflejo. La mole inclinó la cabeza, bajó la mirada hasta el celular aplastado en el barro y soltó una exhalación que fue casi un quejido. El brazo, ese brazo del grosor de un tronco, se levantó despacio y quedó suspendido, mostrando una mano enorme, oscura, con dedos largos que terminaban en uñas romas, sucias. Por un instante, la escena se tensó como un hilo. Él entendió que el próximo gesto definiría si aquello se convertía en ataque. Dijo apenas un susurro áspero: «Nos vamos. Perdón», y señaló el sendero de regreso, las palmas abiertas. El gigante movió los ojos, 2 carbones pequeños, hacia la pareja de ancianos. Ruth, temblando, levantó el cordel azul, se lo mostró y lo dejó sobre la piedra con las moras. La respiración del monstruo bajó un tono. Por un segundo, el bosque recuperó el zumbido de insectos, tímido, como si alguien volviera a enchufar la corriente. El chico, mareado, emitió un sollozo. La navaja de la tensión cortó otra vez. El Bigfoot retrocedió medio paso y la sombra se retiró apenas del rostro de Morales. Entonces, de lo alto del cañón, llegó un silbido agudo, humano. Quizás una unidad que entraba por otro flanco sin saber. El gigante se encogió de hombros, un gesto que hizo gemir los troncos. Giró con fluidez extraña para algo tan grande y, en 3 zancadas, se internó hacia la zona más densa, derramando su olor como una marea. Pero antes de desaparecer, se detuvo, dio la vuelta y rugió. No fue un grito largo. Fue corto, perfecto, cortante. Un filo grave que les atravesó el pecho y apagó en seco todos los sonidos del día. Después, el silencio quedó tan puro que hasta el sol pareció sonar, alto y desnudo, sobre un claro vacío marcado por huellas imposibles. Él se quedó quieto un rato, con el rugido todavía corriéndole por las costillas y el mediodía clavado como un clavo caliente en la coronilla, sin que por eso lograra sentir calor en las manos. Morales fue el primero en moverse, habló por la radio con una voz que llevaba arena. Pidió que cierren el acceso al Ape Canyon por unas horas y que nadie entrara sin él. Y luego miró las huellas que el gigante había dejado, tazones hondos en el barro, abanicos perfectos donde los dedos se marcaban en surcos separados, con el talón hundido como si allí hubiera caído un yunque. Y dijo algo muy simple: «Nadie les va a creer si no ven esto». Denise recogió su caña con dedos que parecían prestados. El chico de la gorra, pálido, mudo, con el celular aplastado y chorreando barro, no dejaba de temblar, y Harold y Ruth se abrazaron como si acabaran de salir de una sala de operaciones. El bosque había vuelto a zumbidos tímidos, pero cada tanto, desde lo hondo, se oía un crujido que no pertenecía a ningún ciervo. Un peso cambiando de pie, un hombro rozando ramas altas, y el olor seguía allí, terco pegado a la lengua. Esa mezcla nauseabunda de tierra húmeda, sudor rancio y podredumbre que hacía arder los ojos. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor, y él supo que esa frase se le iba a quedar para siempre, como una cicatriz adentro. Se agachó junto a la piedra de las moras y vio, entre el cordel azul y el jugo oscuro, un pelo largo, grueso, más fuerte que los suyos, atrapado en resina fresca. Lo tocó con la punta de un dedo y sintió que le subía por la mano un escalofrío que no era frío. Era la certeza brutal de la proximidad, como encontrar la huella húmeda de alguien en tu cocina a plena luz del día. Morales dijo que no lo movieran, que iba a volver con bolsas y guantes. Pero él ya lo había sentido. Allí quedaba un rastro que olía igual que el gigante. Un pequeño alfiler oxidado que podría pinchar a una ciudad entera si lo contaran bien. Caminó con Ruth hasta el borde del claro. Ella respiraba corto y repetía en voz baja: «Nos habló», como quien prueba una llave en una cerradura, y él supo que para esa mujer el mundo acababa de estirarse 1 metro más. Hacia arriba, hacia una sombra que no sabía que habitaba su bosque. Harold, digno y roto, le pidió a Morales que no hicieran ruido con esto, que no llegaran con helicópteros ni cámaras, que lo dejaran en paz. Morales asentía, pero su radio crepitaba con voces que ya venían, y el mediodía brillante parecía anunciar que muy pronto el lugar se llenaría de botas. Y sin embargo, en ese momento, ellos 5 estaban solos con el olor, con esas huellas imposibles y con el eco grave de una respiración que todavía parecía mover el aire entre los alisos. Dennis dijo que no volvería a pescar aquí, que el río podía quedarse solo.
El chico pidió perdón sin mirarlos, y con el dorso de la mano limpió el barro del teléfono como si quisiera borrar lo que había intentado captar. Harold y Ruth, de la mano, se apartaron despacio del tronco hueco, y él los siguió, porque la sombra del gigante, aunque se hubiera ido, parecía seguirlos encima como una nube cuadrada que apaga la luz por donde pasa. A mitad del sendero, el bosque dio un estertor como de madera que suelta tensión, y todos se encogieron. No era él, supo, pero era como si el monte imitara su paso. Llegaron al estacionamiento sin hablar. Sobre el capó caliente de la camioneta, Morales les pidió nombres y teléfonos. Dijo que quizás alguien los llamaría, y el ladrido de un perro en la distancia se les metió bajo la piel como un recuerdo de cosas pequeñas que todavía funcionan. Él miró sus botas, embarradas con ese barro negro que había guardado pies gigantes, y tuvo la tentación de sacudírselas fuerte, de deshacerse del peso, pero no lo hizo. Se subió al auto con el barro puesto, porque de algún modo quería llevarse algo más que el susto. Quería que el olor estuviera con él un rato más, para no creer después que lo había inventado. Esa noche, lavó la ropa 3 veces, y el olor volvió a subir por las mangas como vapor de sótano. En la ducha, el sonido del agua por momentos le pareció la respiración grave de aquel pecho, rítmica, baja, llenando y vaciando el mundo. Al apagar la luz del baño, por un segundo tuvo la impresión de que una sombra descomunal cruzaba el pasillo y apagaba la claridad de la ventana. Llamó a Harold al día siguiente a mediodía. Necesitaba comprobar que el sol seguía siendo el sol. Hablaron poco. Ruth atendió después y dijo que alguien había dejado moras en el porche. 3, aplastadas, y un trocito de cordel que no era suyo. Él miró por la ventana, hacia ninguna parte, y supo que ese gigante, de más de 2,5 metros, hombros tan anchos como una puerta, brazos del grosor de un tronco, pies que dejan cuencos en la tierra, no era un fantasma nocturno, que caminaba a plena luz como una ley vieja, que podía hablar con palabras rotas y, al mismo tiempo, hacer callar a la montaña. Desde entonces, cuando el día está quieto y el bosque calla sin motivo, él olfatea el aire buscando tierra húmeda, sudor y podredumbre, y escucha si en el zócalo de su casa cruje algo como un tronco cediendo, y se pregunta si la voz baja, la que dijo no ir aquí, fue una advertencia o un favor, si no fue incluso un permiso extraño para vivir sabiendo que hay cosas que respiran a 1 metro de tus ojos y no te pertenecen. Y aunque ponga la radio, aunque deje correr el agua, aunque mire fijo el sol del mediodía, hay días en los que todavía jura que una sombra enorme le pasa por encima y le cubre el mundo. Y el olor vuelve, y el pecho ajeno respira desde la cocina. Si te gustan estos relatos y querés que sigamos desenterrando lo que otros prefieren callar, deja tu like, suscríbete al canal y contame desde dónde nos escuchás. Así sé que no estoy solo cuando cuento lo que nadie quiere creer.